Estaba mirando, les contaba las redes sociales hoy temprano, y sí, el fantasma del comunismo recorre las redes y agita los temores de cierta oligarquía. Ya nos había advertido hace algunas semanas, no lo habíamos mencionado aquí en este espacio, Felicitas Becar Varela en su alocado audio, que imaginaba presos liberados expropiando capitales, el gobierno haciéndose de las fábricas fundidas por la cuarentena. Claro, todo un dislate. Y lo de esta semana fue esta casi manifestación, bueno, fue lo que vino a completar el panorama. Marcha de los barbijos contra el comunismo, así se la presentaba. No queremos más comunismo. Esa era la consigna. Claro, muchos pensaron que era un chiste. No sé qué les pasó a ustedes cuando vieron por primera vez la gráfica, ¿no? Pero de verdad muchos creyeron que se trataba de un chiste. En realidad quienes los diseñaron tenían intenciones medianamente serias. Prometían presencia en las esquinas o cacerolas, algo que en los hechos fue un fiasco absoluto. La idea, por supuesto, originó chistes, risa. Algunos pocos enardecidos utilizaron la pertenencia al ideario político contrario al capitalismo como un insulto en las redes sociales, algo que en realidad es una recurrencia histórica. ¿Por qué comunista puede ser utilizado peyorativamente o como un adjetivo de connotaciones negativas sin que nadie pretenda un plateo por lo menos un poco más profundo? ¿Por qué sería un insulto o un motivo de chiste pretender un mundo diferente o proponer una alternativa al capitalismo? El sentido común, exitosamente construido, tiene cimientos muy fuertes. Sería sencillamente una locura plantear algo por el estilo. El porqué de la mala prensa del comunismo en ciertas esferas de la sociedad en realidad se remonta, bueno, a procesos históricos de persecución, de campañas fascistas, y por supuesto a destacar lo peor de aquellos países que tuvieron o tienen experiencias comunistas. Pero en cambio, fíjense ustedes, casi nadie utilizaría como un insulto la palabra capitalista. Sin embargo, no conocemos en Argentina cómo sería vivir en un sistema comunista, más que por aquello que leemos, que escuchamos, de experiencias en otros países, o como decía recién, los que nos dejan saber, leer o escuchar de esas experiencias en otros países. En cambio, sí sufrimos en carne propia desde hace décadas lo que significa el capitalismo o su variante, el neoliberalismo, que nos dejó en las puertas de esta pandemia endeudados, empobrecidos, aturdidos de eslóganes pertenecientes a un catálogo de ideas que fueron creadas para convencernos que cuanto peor estemos, bueno, mejor. Cuanto menos tengamos, cuanto menos gastemos, cuanto menos reclamemos y hasta cuanto menos vivamos, mejor. ¿Mejor para quién? Sería la pregunta. Un catálogo de ideas donde desde el vamos aceptamos, sin discutir, que la propiedad privada debe respetarse más que la vida. La propiedad privada vale hoy más que la vida, sin que nadie se horrorice. Te dicen, y esto lo sabes, que el comunismo atenta contra las libertades. No, nunca vivimos en un país comunista, pero nuestras libertades históricamente se encuentran condicionadas por la miseria. Nos tranquiliza, claro, saber que somos libres de comprar y tener lo que se nos antoje. Somos libres de educar a nuestros hijos de la manera que mejor creamos, de vivir en donde se nos ocurra, libres de viajar por el mundo, libres de vivir, en fin, como cada uno de nosotros quiera. Mauricio Macri entendió bien ese juego y ese argumento de las libertades. Fíjense ustedes, ni bien asumió, eliminó ese cepo ridículo que limitaba a los argentinos y argentinas de la posibilidad de comprar miles y miles de dólares. Los hizo más libres que antes, aparentemente. ¿Pudieron, con esa libertad, ir a comprar dólares? ¿O solamente era una libertad para un puñado de vivos que tenían la posibilidad de hacerlo? Resulta entonces un placebo eficiente, el discurso que han pensado para las mayorías los poderes concentrados. Sos libre y el Estado no se mete. Digamos que las libertades en el paquete que ofrece el neoliberalismo tienen muy buen merchandising, pero solo se encuentran disponibles para unos pocos. Y vuelvo al comunismo. Tiene ciertos riesgos, porque no es inocente festejar como un chiste
o avalar las consignas anticomunistas. Repasaba Keynes hace un rato los orígenes de la ideología anticomunista que surge justamente como una respuesta a la organización de los trabajadores. En Europa, en Estados Unidos, cuando las corporaciones de la industria y de las finanzas decidieron enfrentar las crecientes demandas laborales de justicia social, transformaron el anticomunismo en una organización ideológica, política, económica, militar y policial. Más allá de lo que estrictamente llamamos comunismo, más allá de lo que tiene que ver estrictamente con lo partidario, ¿a qué le temen históricamente los sectores de poder? Claro, sí, le temen a los trabajadores organizados y le temen a los movimientos populares que empoderan a los sectores vulnerables, a los gobiernos populares. Y claro, también me puedo preguntar a qué le temen los pobres no asumidos cuando se horrorizan ante la palabra comunista. Quizás sea una suerte de síndrome de Estocolmo. Remitir a la palabra comunista es en realidad un recorte grosero que hace la derecha recalcitrante sobre cualquier idea, sobre cualquier acción o discurso tendiente a modificar algún escenario y volverlo más favorable para las mayorías. Tomar medidas, implementar políticas pensando en los laburantes, en los pobres, poner el Estado y sus recursos a disposición, intentar regular el mercado, habilitar la salud para todos, para todas, no importa lo que tengan en el bolsillo, para todos. Reconocer derechos, reconocer el hambre y actuar en consecuencia, eso les resulta comunista. No hay matices para ellos, es a todo o nada. O se respeta el poder real o se está fuera. O se es obediente o se es comunista. Y ser comunista tiene que ser una cosa grave, tiene que ser como portar una peste. En esta instancia, el presidente Alberto Fernández no ha sido del todo obediente. Tampoco ha sido del todo desobediente, imaginen qué ocurriría entonces. En Argentina no sabemos de qué se trata el comunismo, pero sabemos perfectamente a qué se refiere la derecha cuando acusa de comunista a un gobierno. Año 2011. El líder de las confederaciones rurales argentinas, lo recordarán ustedes, Mario Llambías, acusó al gobierno nacional de querer reemplazar la bandera por un sucio trapo rojo. Claro, la discusión de las retenciones, si te toca en el bolsillo, si tenés que aportar un poquito más y colaborar, el que viene a pedírtelo es un comunista. Pichetto acusó a Kicillof de comunista en plena campaña cuando mostraba buenas chances de ser electo gobernador, como finalmente terminó ocurriendo. Pensar en los más pobres, para ellos es comunista. Pagar la deuda externa poniendo condiciones, fíjense ustedes, para ellos es comunista. Proteger el sistema de salud ante una pandemia, cuidar la ciudadanía para no tener miles de muertes, aunque sea una locura, también puede parecerles comunista. Por supuesto que proponer un impuesto a las riquezas, tímido, como el que aparentemente se trataría en el Congreso, por única vez, que alcanza a 12.000, 15.000 personas, para ellos es rotundamente comunista. Los capos de las finanzas ya están viendo cómo van a recuperar lo perdido después de la pandemia. Están mirando el déficit fiscal y, por supuesto que no, las vidas salvadas o las vidas perdidas. Tenemos que estar atentos porque quizás cuando el mundo salga de esta pandemia, no sea tan loco pensar en otra forma de organización donde determinadas actividades económicas tengan necesariamente una fuerte intervención del Estado. Vean si no la historia reciente, lo que acontece con los precios de los alimentos básicos, con los insumos para la salud, lo que ocurrió recientemente en la Argentina con el acceso a las energías. Quizás no sea tan descabellado transitar hacia un mundo donde los laburantes y donde el Estado decidan y fijen prioridades por sobre el mercado.